Escuchas Radio Giralda en el 88.0 FM. Buenos días, buenas tardes, buenos días a nuestros oyentes de Giralda FM en nuestro programa de Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Hoy traemos un material muy importante. Hoy vamos a hablar de la guapa del mundo de las finanzas. El mundo de las finanzas, la guapa, la que a todo el mundo le gusta, con la que todo el mundo le gusta tontear, las hipotecas. Lo peor del mundo de las finanzas y lo que a todo el mundo le gusta o con la que todo el mundo quiere tener experiencia. Vale, entonces, vamos a hacer una breve introducción. En los segundos programas del mes los vamos a enfocar a temas concretos. Por ejemplo, desarrollaremos todo lo que es el tema de las hipotecas desde el principio hasta el final y intentaremos también hablar con especialistas del mundo de la deuda para también tener como esa perspectiva desde el punto de vista de qué necesita, qué es lo peor, qué es lo mejor, ¿vale? Entonces, a modo de introducción de lo que es las hipotecas, el préstamo hipotecario tiene que ver de manera directa con el mundo inmobiliario o con la compra de esa primera vivienda a la que todo el mundo le hace tantísima ilusión. El tema de la vivienda en España es verdad que es algo muy personal, pero antes que un tema personal es algo muy, muy, muy emocional, ¿vale? Tiene más que ver con las emociones que con el tema personal en general. ¿Por qué digo esto? Porque al final la amplia mayoría de gente que quiere atacar o quiere tener experiencia con el mundo inmobiliario no lo hace tanto por un tema de tener como un punto de vista de seguridad, sino además por el tema del reconocimiento. Todo el mundo quiere que se le reconozca y se le recuerde como la persona que o bien compró su casa desde muy joven, o bien se ahorró dinero de algún modo, o bien se compró una buena casa. ¿Sabes? Como si las malas casas también existiesen. Entonces, vamos a ver un poquito el tema también que tiene que ver un poco en nuestro día a día con el tema de las hipotecas. Hoy en día lo que más llama la atención del tema es que cada vez hay más jóvenes que se están dando cuenta de lo difícil que es acceder a deuda hoy en día. Incluso la semana pasada estuvimos hablando con una persona pensionista aquí en la radio que se había dedicado mucho tiempo a la banca diciendo que es que los bancos hoy en día no dan nada. Hace gracia porque realmente nunca han dado nada, siempre te han cobrado por algo. Es como un comercio como cualquier otro.
Entonces, ¿cómo vamos a conseguir a través de este programa que las personas jóvenes aprendan del mundo inmobiliario? Pues dando todo el valor y toda la información necesaria. Por supuesto, este programa también tiene que ver con que es lo típico que siempre se escucha y que nunca se aprende. O sea, vamos a intentar también que nuestros oyentes aprendan con todo lo que vamos a comentar aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema principalmente que se encuentran hoy en día los jóvenes con la vivienda? Más allá de que los bancos en sí mismos no le presten financiación, es que se encuentran en una disyuntiva en el cual, como muchos jóvenes que fueron enfocados a eh, estudiar para labrarse un futuro mejor, cosa que a día de hoy pues no se ha cumplido a ciencia cierta, el tema de la vivienda es algo de que también, sobre todo la gente, cuanto más perteneciente a la época de los 90 y posteriores, es que como Book estudia para encontrar un buen trabajo, para comprarte tu casa y tu coche y ser independiente. ¿Vale? Es como el consejo básico de marca blanca que ha tenido todos los españoles a lo largo de su vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación de mercado hoy en día, con todo lo que es el panorama, está creando, sobre todo en aquellas personas entre 30, 35 o incluso los que están próximos a 40, que todavía no han llegado a comprarse la vivienda, cierta frustración a la cual se ve que nunca o difícilmente van a poder conseguir entrar en esta operativa. Entonces ahora mucha gente, después de conseguir como sus primeros hitos, está como ahora muy enfocada en lo que es el ahorro para poder comprarse una vivienda. Principal problema, ¿cuánto tengo que ahorrar? Entonces, vamos, antes de responder a esa pregunta, vamos a ir poniendo un poquito en antecedente de en qué momento nos encontramos, de dónde venimos y, ya te digo, como esto va a ser una saga o una serie de programas enfocados a la vivienda, no tenemos ningún tipo de prisa en hablar excesivamente de tema gastos, tema entrada, tema impuestos. ¿Por qué? Porque es importante entender desde el primer momento todo lo que envuelve a lo que es el mundo inmobiliario, ¿no? Las personas, como en mi caso, que están entre los 30 y los 31, lo que más nos suena del mercado inmobiliario como tal no es un punto positivo, sino que es un punto negativo, que es el tema de la crisis inmobiliaria del 2008 o el estallido de quizás la primera burbuja económica que pudimos vivir como generación. ¿Cuál fue el problema en esa etapa? Como acabamos de comentar, el tema de la deuda y la banca siempre ha sido como la bonita o el chico guapo, musculado, el surfista rubio de ojos azules del mundo de las finanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante 2008 todo el mundo, gracias a la banca, estuvo endeudado por encima de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque al final ellos se inventaron una estrategia comercial a dos bandas en la cual ellos vendían deuda por un lado y esa deuda después era vendida a inversores privados como oportunidad de inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hubo un momento en el que ya la propia ambición de la banca hizo que el pez muriese por su propia boca. Entonces, ¿por qué murió el pez por su propia boca? Porque al final la deuda tiene una letra pequeña y es que no está únicamente enfocada a devolver el dinero. Ese es el apellido de la operación. El nombre de la operación es que tienes que pagar por el dinero que se te presta. Entonces, eso es lo que a día de hoy y 15 años, 15 años desde el estallido de la burbuja y
milenariamente, que es el tema de los préstamos dinerarios, la gente, parece que aquí en España todavía no se ha dado cuenta de que lo importante de la deuda no es la deuda en sí, sino los intereses que tienes que pagar por la deuda. Entonces, volviendo al tema, la explosión de esa burbuja generó unos factores económicos y sociales que hoy precisamente nos hemos levantado con la noticia de uno de ellos, que tiene que ver con el estallido de las burbujas, y es los despidos masivos. Los despidos masivos están ligados a la pérdida de beneficios o la pérdida de márgenes en las empresas. Y la pérdida de márgenes o las caídas de beneficios en las empresas pasa y para por el apalancamiento en los gastos fijos. Tanto una unidad familiar como una empresa funciona de la misma manera. ¿Qué me vengo a referir con el apalancamiento en los gastos fijos? La palabra apalancamiento en sí es un concepto económico que, resumido muy vagamente, quiere decir como que estás apoyado en algo. ¿Vale? Cuando yo me voy a comprar una casa, pero solo tengo una parte de ella, yo me apalanco en la deuda para poder hacer frente a la operación completa. Cuando tú te apalancas en los gastos fijos, lo que quiere decir que la amplia mayoría de tus ingresos o la amplia mayoría de tu volumen de negocio siendo empresa depende de los gastos fijos. ¿Cuál es el principal problema de un gasto fijo? Que es fijo. Es fijo, en la amplia mayoría de veces es constante y se suele... la relación que suele tener en nuestro día a día es de ser habitual, ¿no? Entonces, cuando el volumen de ingresos baja o el volumen de ingresos baja, los gastos se mantienen y es donde empiezan las dificultades económicas, que es justo lo que está pasando ahora de cara a la explosión de la segunda burbuja, que fue la del COVID, vista desde el punto de vista económico, que también la trataremos seguramente más adelante. No, pero al final, ¿qué estamos viendo? De que ahora, evidentemente, el primer desencadenante son los despidos. El segundo seguramente sean los impagos o la insolvencia de consumidores y empresas. ¿Cómo afecta eso al mundo hipotecario? Pues seguramente dentro de una serie de años el precio empezará a bajar. Buscando datos de lo que fue la burbuja del 2008, la crisis como tal se identifica en el 2006 y explota en el 2008. Pero ¿en qué punto realmente se encuentra el suelo del precio inmobiliario? Dicho de otro modo, ¿qué tiempo pasa desde que explota una burbuja hasta que lo que yo quiero consumir o lo que yo quiero o a lo que yo quiero acceder es accesible a mi bolsillo? Dicho desde un punto de vista más de la calle, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que si la burbuja explota en el 2008, nos encontramos el suelo en 2014. O sea, son 6 años más tarde de la explosión de la burbuja. Dicho de otro modo, si ahora en 2020 ha explotado una burbuja, quiere decir más o menos que los efectos en algo como en lo que se suele basar los análisis de crecimiento económico, que normalmente suele ser el acceso a la vivienda, la venta de automóviles nuevos, la construcción de casas de obra nueva. Estamos viendo de que está como a 6, 7 años vista. Entonces, dicho de otro modo también, pasamos de tipos de intereses del 4 o 5% en 2008 a tasas de interés negativas 7 años más tarde.
Entonces, ahora, en cierto modo, estamos viendo como el enfoque contrario. Ahora mismo estamos viendo cómo hemos pasado desde un tipo de interés negativo y muy favorable para el consumidor a uno que está muy, muy, muy negativo. Ahora mismo la oferta de tipos de intereses hipotecarios puede estar entre el 3,9 con venta cruzada, o sea, con la contratación de otros servicios bancarios, o el 5% sin condiciones favorables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que más o menos el ciclo, ¿cuándo volverán a bajar los tipos de interés? Pues dentro de 7, 5, 6, 7 años, en función de cómo la economía sea capaz de adaptarse a los cambios. Entonces, todo esto, ¿por qué digo o por qué estamos hablando principalmente de antecedentes antes de lanzarnos directamente a lo que es el meollo de la cuestión? Porque evidentemente una hipoteca, lo que se tiene que tener en cuenta que es un endeudamiento a muy largo plazo, ¿vale? Que eso también es un principal motivo por el endurecimiento de las condiciones bancarias o la concesión de préstamos bancarios a día de hoy. ¿Por qué? Porque el banco, para aceptar una operación de cara a un cliente, tiene que tener garantías de que ese cliente va a ser solvente o no va a contemplar dificultades en los 30 años que esté pagando el préstamo. ¿Vale? Entonces, dicho de otro modo, vamos a dejar por la segunda parte del programa un poco responder a preguntas que tengan que ver como cuándo es el mejor momento para entrar en la vivienda, para qué me estoy comprando una vivienda, cuál es la mejor estrategia para conseguirla, por qué no me dan financiación, por qué sí me dan financiación. Eso lo dejaremos para una segunda parte, pero vamos a seguir comentando un poco todo lo que es la parte de actualidad. ¿Por qué? Porque al final, hoy en día, nos estamos encontrando que el precio de la vivienda, por ejemplo, que estábamos hablando de que el punto más bajo se encontró como a 7 o 8 años, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que el precio de un inmueble, como cualquier tipo de inversión, como puede ser el oro, como pueden ser las acciones, como pueden ser bonos, fluctúa en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente, de cara también a futuro contenido, hemos de tener en cuenta que el precio de la vivienda tiende a subir. Muy lentamente, pero tiende a subir. También la gente dice como, oye, pues es que mi casa siempre va... Es un valor seguro. También depende de cómo se mide, y de los costes que tiene intrínsecos, ¿vale? Que también son cosas que no se miran a la hora de hablar de la inversión inmobiliaria. Sí es verdad que, por ejemplo, toda aquella persona que compró una casa en 2008 hasta 2016 ha tenido que esperar. O sea, en 2014-2016 experimentó como una pérdida del 30%, pero sí es verdad que para ver su operación igualada a precio de compra sin tener en cuenta intereses afectados, ha tenido que esperar hasta 2020. O sea que son 12 años. 12 años para no perder y después, o sea, para igualar a precio de venta sin tenerle en cuenta los costes afectados. Que si le tienes en cuenta, muchas veces también se habla de cuando tú accedes a una vivienda por 150.000 euros y la vendes por 150.000 euros, dice, no, pero es que yo no le he perdido, ni le he ganado ni le he perdido. Me he quedado igual. Tienes que tener en cuenta también, entre otras cosas, de que a eso tienes que meterle los gastos de los intereses, los impuestos pagados en la operación, ganancias patrimoniales en declaraciones de la renta, costes de notario, en fin. Todo el medio ambiente o todo el entorno que gira en torno a lo que son las operaciones hipotecarias. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? ¿Qué es lo que genera la subida de tipos de interés o qué es lo que genera que bajen?
Evidentemente, esos son factores socioeconómicos que tienen que ver con las tasas de desempleo, las primas de riesgo, el porcentaje de crecimiento que tenga el país en cuestión. En este caso, España, por ejemplo, al ser un país que está muy endeudado en sí mismo, la subida de los tipos de intereses como tal han hecho que el incremento de los costes de la propia España suban. Por eso también en España un buen momento y un buen enfoque para el acceso a la vivienda va a ser contando desde 2020 a 6-7 años vista. ¿Por qué? Porque ahora se viene un tiempo que ya lo estamos viendo de inestabilidad, de gente en la calle, de cambios de gobierno. Seguramente, si repite gobierno socialista, seguirá con una política expansiva, cometiendo un grave error como se cometió en el 2004 con Zapatero. Y si entra un gobierno conservador como puede ser PP o PP en coalición con otro tipo de gobierno, probablemente se endurezca en otro sentido, que es que es en la congelación de los sueldos a funcionarios y entes públicos. Entonces, ahora se viene un momento súper interesante para ser consciente de los cambios que se van a dar en el país, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos que dar cuenta que igual que este programa se llama Las cosas que siempre escuchaste y que nunca aprendiste, ahora mismo estamos en un momento social y económico en el que se están dando las causas de los efectos de los próximos 10 años. Entonces, si los comentamos ahora, va a ser mucho más fácil estar pendiente de ello e incluso poder lucrarnos de esa desavenencia. Porque sí es verdad que al final, cuando uno pierde, hay otro que exactamente gana. Si el que pierde, pierde porque hizo mal las cosas, uno que las haga ya hecho bien siempre se puede lucrar de esa operación. Vale, entonces, ¿qué cosas vamos a tratar en el programa este del préstamo hipotecario? Pues hablaremos de lo que envuelve a las viviendas VPO, hablaremos de el cambio en la normativa hipotecaria del 5 de mayo de 2019, hablaremos también de plazos de amortización, mejores estrategias de acceso a la vivienda, todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente con su banco. Hablaremos de tipos medios de acceso y cosas que el cliente debe saber antes o durante la relación que esté guardando con su banco a la hora de buscar financiación, como por ejemplo puede ser hasta qué momento yo me puedo echar hacia atrás en una operación bancaria, en qué momento estoy ya vinculado con el banco, hasta qué punto estoy obligado, entre comillas, a contratar los seguros de vida y hogar con el banco que me ofrece para que me baje el tipo de interés, hasta qué punto contratar los seguros con el banco es rentable por agarrarme a la bonificación del tipo de interés. ¿Es mejor endeudarse a 15 años? ¿Es mejor por pagar la hipoteca antes? ¿Es mejor endeudarse a 25? ¿Endeudarse a 30? ¿Es posible endeudarse a más plazo? ¿Alguna duda, Curro, sobre el préstamo hipotecario? ¿No te gusta a ti el rollo con prestamistas? Vale, entonces un poco ese es el repaso que vamos a hacer del mundo hipotecario en los programas que tienen que ver con el segundo programa que hagamos en el mes. ¿Vale? Entonces, ahora como introducción a la segunda parte del programa, lo que vamos a ver es, centrándonos desde el punto de vista de 2014 y la parte opuesta, o sea, en la 2014 el endeudado o el prestatario de la operación se plantea en la deuda está barata, es una buena oportunidad,
el precio del suelo está barato, es una buena oportunidad. Y ahora la problemática que se le plantea es que si, por ejemplo, se endeudó a tipo de interés variable, ahora le habrá subido muchísimo la hipoteca. Una media de 100, 150, 200 euros. Ya hay que decir también de que está aprobada la próxima subida de cara al año que viene. Entonces que seguramente sea la última. Pero lo que va a terminar de consolidar seguramente las operativas en una media de un 5%. También hablaremos de cuánta cuota, o sea, porque claro, hablaremos de tipos de intereses, pero al final lo que una familia entiende de tipos de interés, a mí cuánto se me queda la cuota. ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer yo como consumidor para que esa cuota pueda entrar dentro de mi economía doméstica? ¿Vale? Vamos a hacer un descansito, vamos a entrar con patrocinadores y ahora volvemos con más información. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. Pick up the phone, I really need to talk with you. 'Cause if you're not home, I wonder where you slept last night. Are you seeing someone new behind my back? Kiss another dude's for a little romance. Pick up the phone, I really need to understand. Never had no trust issues, never had to break the rules. Always trying to tell the truth and care about what I say. I've been trying to do my best and keeping my promises. Never want a second guess, but when it comes to you, I've been feeling hesitant. I've been feeling hesitant. I've been feeling hesitant. I've been feeling hesitant. Get out my bed if you've been unfaithful. Yeah. Pack all your things and bury our label. Yeah. 'Cause baby I won't take you back. Yeah, you know my heart don't work like that. Take what I said, throw it like a baseball. No, never had no trust issues, never had to break the rules. Always trying to tell the truth and care about what I say. I've been trying to do my best and keeping my promises. Never want a second guess, but when it comes to you,
I've been feeling hesitant. Bueno, pues vamos con la segunda parte de este programa de lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Por suerte para nuestros oyentes, este es el segundo programa de muchos y vamos a tener tiempo de aprender, revisar y revisionar nuestro programa. Repasito con Curro, ¿vale? Estos programas están subidos a iVoox, Spotify y Facebook Live, ¿vale? Ya en Facebook, tal como buscar Giralda FM 88.0, ya se puede encontrar todo el contenido que hace la radio y, entre otras cosas, este programa de lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. ¿Qué tipo de consejos vamos a dar ahora o vamos a empezar a tratar con el tema de las hipotecas? ¿Vale? Antes de que exista la palabra hipoteca, tiene que existir la palabra ahorro. Esto es como que 1 más 1 son 2. Entonces, ¿cuándo puedo yo entrar en una hipoteca y para qué? Quizás el para es más importante que el cuándo. Cuando a una persona se le pregunta la pregunta para, en general, se le pone entre la espada y la pared para analizar cómo de importante es esa operativa. ¿A qué me refiero con esto? Típico comentario de persona que es funcionaria, recién acaba de sacar la plaza y no tiene un puesto fijo de localización, me refiero. O sea, todavía no está emplazado en el sitio en el que va a trabajar los próximos 20 años. Pues yo estoy ahorrando para comprarme una casa. ¿Pero qué casa te vas a comprar si no sabes ni siquiera dónde vas a vivir en el día de mañana? Es un poco absurdo, ¿no? O sea, está bien que hablemos en conceptos económicos. Oye, quiero ahorrar 50.000 euros por si cabe la posibilidad, poder acceder al estudio y poder pillar una hipoteca que me permita comprarme una casa. Ahí sí, pero ¿cuándo? Cuando ya por fin he fijado en un punto claro del mapa. No, es que estoy ahorrando para comprarme una casa, pero soy profesor y ahora mismo estoy en la bolsa de trabajo y estoy cubriendo bajas por toda Andalucía. Pero ¿para qué te vas a comprar una casa si todavía no sabes dónde vas a vivir? Cabeza de melón. Estas son las cosas del día a día que una persona que se dedica al mundo de la consultoría, del ahorro e inversión, en la que se encuentra. Pero es lógico, ¿no? Porque al final, una pregunta que yo llevo haciendo a mis clientes desde el 2017 es, a nivel cultural, y Curro me lo va a enseñar con sus manitas, a nivel cultural, ¿qué nota le pones a un español medio? Sobre 10, siendo 0 lo mínimo y 10 lo máximo. Un 5 raspado. Vale, dice Curro. Ok. Si lo llevamos al mundo económico, ¿qué nota le pones? Siendo los 0 lo mínimo y 10 lo máximo. Ya Curro dice que suspende. Es verdad que en eso todo el mundo es donde todo el mundo se pone de acuerdo. A tema político nos estamos dando cuenta que nos podemos matar a palos en las calles. Pero sí es verdad que todo el mundo coincide en que el español medio no tiene ni idea de cultura económica. Entonces, para eso estamos haciendo este programa. Entonces, ya hemos resuelto la pregunta del para qué. ¿Para qué quieres una casa? No, porque para vivir bien, pero ¿qué tipo de casa? ¿Quieres un piso de 70 metros
o una casa de 240. Pues no, cuanto más grande mejor. Entonces no quieres una casa para vivir, lo que quieres es una casa, como hemos dicho antes, para solventar tus necesidades de reconocimiento. ¿Vale? Entonces eso es súper importante a la hora de diferenciar. Las casas y las primeras viviendas no son herramientas para obtener reconocimiento. ¿Vale? Si quieres obtener reconocimiento de tu entorno, dedícate al salvamento marítimo, salva a una foca del océano, colabora con una ONG, emprende, hazte millonario y cómprate la casa de tus sueños. Pero si tú eres una persona con un sueldo normal, accede a una vivienda que sea, dentro de los límites, lo más barata posible. ¿Vale? Entonces, esto también me despierta una cosa que comentar, y es que mucha gente te dice, no, es que hoy el banco no da nada. No, es que hoy el banco te pide un montón de papeles. No, el banco no es que te pide un montón de papeles, sino que al final de lo que se trata principalmente es que ya por ley y para poder evitar una crisis económica como la del 2008, una persona en España, sobre todo, no se puede endeudar por encima del 30%, con una letra pequeña, con una misma operación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú ganas 1.500, lo máximo a lo que tú te puedes endeudar con un préstamo hipotecario es con una hipoteca de 450 euros. ¿Vale? Y dicho de otro modo, esto te está diciendo que si tú cobras 1.500 euros, te está diciendo cuál es el precio máximo al que puedes acceder a nivel vivienda. Y sobre todo hablando de primera vivienda, ¿no? Una hipoteca que te quede en 450 euros, más o menos, es un préstamo hipotecario de unos 110.000 euros a 30 años. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ese préstamo, para tú acceder a 110.000 préstamos, ahora hay un montón de contenido en redes de un montón de gente que se dedica al mundo de la consultoría diciendo, no, tienes que llevar el 20% y ellos te van a financiar el 80%. Pues eso es error. ¿Vale? Porque no solo es eso. O sea, tenemos que entender que cuando tú te presentas en una oficina bancaria con ese maravilloso 20% con el que maravillosamente te van a conceder una hipoteca, es falso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 20% es para empezar a hablar. O sea, el 20% que se te pide o que se te solicita teóricamente para una hipoteca es para permitirte hacerte el estudio y después ver hasta qué punto llega tu perfil. Después, evidentemente, nosotros, que somos personas inteligentes y que escuchamos este programa de radio habitualmente todos los jueves a las 11 de la mañana en directo en Facebook Live, sabemos que una oficina bancaria a la que nosotros vamos a ir a solicitar un préstamo no nos lo va a regalar. Y que encima lo podemos negociar. Es como cuando tú vas a un concesionario de coche. Tú no tienes que quedarte con la primera oferta. Tú tienes que ver qué es lo que ellos te ofrecen, qué es lo que tú buscas, y ahí empieza la negociación. Lo que pasa que evidentemente si tú vas justo con el 20%, es más difícil obtener buenas condiciones que si tú vas con más dinero o con otro tipo de respaldo económico. Vale, entonces, muy importante es el cuándo. Y no pensar en la edad, sino, bueno, pensando en la edad, pero también en el espacio temporal y vital en el que tú te encuentras. ¿Por qué? Porque al final, una vivienda, que se piensa muy bien en lo que es de decir, no, pues yo la compro, mantengo la hipoteca y después la tengo como inversión. ¿Vale? No es mala idea dentro de los límites, pero también depende mucho del margen. Y
de qué condicionamiento económico te está haciendo esa operativa que te está limitando de hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, ya esos son para gustos colores. Vale, principalmente el siguiente punto, esto evidentemente que acabamos de comentarlo, también lo iremos trabajando en este programa, pero al final ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es mi estrategia a la hora de abordar la compra de una vivienda. Claro, porque no es lo mismo. Tengo 55 años, me queda poco tiempo de actividad profesional y me quiero comprar una casa en la playa. Tengo 22 años, estoy empezando a trabajar y me quiero comprar una vivienda. O me quiero independizar, que es por donde pasa la amplia mayoría de jóvenes, ¿no? Entonces, principalmente hablando de la estrategia, tiene que ser una estrategia en la que contemple 3 horizontes. O sea, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente, cuando tú envías la documentación a una oficina bancaria para que te haga un estudio hipotecario, y como nos decía de nuestro compañero la semana pasada, que no, que los bancos cada vez te piden más papeles, no es que te pidan más papeles, sino que al final la última palabra de cara a la concesión hipotecaria no la tiene una persona, sino que la tiene una máquina, ¿vale? Entonces los bancos utilizan un método que se llama Credit Scoring. Entonces el Credit Scoring es un sistema de ponderación donde las condiciones de cada persona se somete a esa ponderación y la media ofrece un tipo de perfil de cara a si es más arriesgado o menos prestarle dinero a esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo 22 años y con mi anterior compañía de teléfono estuve devolviendo recibos porque no podía pagarlo. Perjudica a la hora de la concesión de crédito. Voy a pedir una hipoteca, pero es que tengo saldo de compra abultado con tarjetas de crédito. Perjudica a la concesión de hipotecas. Mi trabajo me permite cobrar dinero en negro. Y cuando voy a la concesión, al estudio de ese hipotecario, mi sueldo base es mucho inferior del que yo estoy comentando. Perjudica a la hora de conceder hipotecas. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos comentando aquí son cosas que se han de tener en cuenta lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo más típico que se ve, por ejemplo, aquí en Sevilla? Gente que trabaja, por ejemplo, en la restauración y cotiza media jornada, pero después cobra la otra mitad en B. Lo vas a tener crudito, ¿vale? Entonces, cosas también que tiene que tener tu estrategia. Tu estrategia tiene que tener puntos de vista positivos y puntos de vista negativos. Intenta huir de mediadores hipotecarios que te vayan a cobrar dinero por la mediación hipotecaria, ¿vale? O que te vayan a cobrar dinero por que te metas en la operación 100%. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es justo que si nos estamos comprando una casa y con esa casa lo que estamos buscando es la estabilidad personal, ¿vale? Porque al final el problema de tener dinero y no tener dinero, justamente es no tener dinero. Porque el que tiene dinero vive con otra serie de preocupaciones. En el primer programa hablamos de que las 3 patas principales es salud, dinero y amor. Teniendo dinero te puedes centrar en las otras 2 patas. Pero si no tienes la primera, las otras 2 va a ser más difícil de navegarlas. Entonces, ¿qué decía con esto? Tu estrategia, vale. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el corto plazo? Vale, en el corto plazo lo que te tienes que tener en cuenta principalmente es que ese 20% que tú vayas a entregar a la hora de la operación hipotecaria no puede comerse tu colchón de liquidez para imprevistos.
Dicho de otro modo, si yo gano 1.500 euros y un colchón, por ejemplo, para esa persona puede ser de 15.000 euros, cuando tú vayas a entregar el 20% de la hipoteca te tienes que quedar como mínimo con esos 15.000 euros. ¿Por qué? Porque eso, de cara al banco, transmite cierta tranquilidad, porque ve que esta persona en sí misma es una persona que es más metódica, ¿vale? Ya ha sabido anteponerse, ha conseguido ahorrar y sabe que desprendiéndose de ese dinero y haciendo frente a los gastos que envuelven a la operación, se va a quedar con 15.000 euros más para responder y para tener cierta estabilidad en lo que dure el arranque del proyecto de vivienda. Cuanto más grande sea el sueldo, más grande deberá ser el colchón, porque también lo que tenemos que tener en cuenta, y una de las cosas que el banco te puede decir es decir, venga, vale, yo te doy el préstamo. ¿Tú qué lo quieres? Con 450 euros, ¿cuánto cuota quieres? 500, toma, pum, concedido. Pero claro, ahora el banco te dice, ¿tú qué te vas a pegar viviendo? ¿Los próximos 30 años para pagar la casa? ¿O vas a querer salir, vas a querer hacer vida, vas a querer viajar, vas a querer comprarte un coche? No estamos hablando de grandes objetivos, o sea, no estamos hablando de comprar a día de hoy Zara a valor de mercado, ni de convertirnos en socios de Telefónica. Estamos hablando de tú coges, entras en tu casa y una vez que entras en tu casa, el ser humano tiene un fallo. Y es que cada vez que accede a un objetivo y cumple un objetivo, siempre quiere más. Entonces, ¿qué ocurre? Que al querer más, si ya tienes tu casa, vas a hacer un tipo de vida diferente. Vas a tener que hacer frente a unos gastos de suministro energético, vas a tener que llenar la nevera todos los días, vas a tener que ir al gimnasio, vas a tener que echar gasolina para desplazarte. Entonces, todos esos gastos son los que se tienen en cuenta, pero no se dicen a la hora de una operación bancaria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final, si tú te encuentras en una época, por ejemplo, ahora turbulenta, con muchos cambios, el tema es que después también tienes que tener en cuenta que las hipotecas no es algo estancado, que también después tú puedes coger y comercializar tu deuda. ¿Comercializar la deuda en qué sentido? Pues también tú puedes ir, una vez que se te concede la hipoteca, puedes ir a otro banco a negociarla. De todos modos, como ya hemos dicho que en este programa haremos un repaso a la ley del 5 de mayo de 2019, ya resolveremos ciertas dudas ahí. Más cosas que tienen que ver con el corto plazo. Evidentemente que si tú, por ejemplo, cuando hablamos del cuándo, nos referimos a esto mismo, a que tú has cogido, has ahorrado un pequeño colchón, has ido al banco y el banco te ha dicho que no es suficiente, ¿vale? Actividades que envuelven a esas operativas y que son una guillotina financiera. Voy a ir a pedir un préstamo a otra entidad, un préstamo personal, por la diferencia que a mí me falta. Me va a permitir esquivar en cierto modo el límite de endeudamiento y voy a poder conseguir meterme en la casa. Por favor, que nadie haga eso. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos viendo al principio del programa. ¿Por qué hemos empezado con los antecedentes? Porque el principal motivo de fracaso de un negocio o de una empresa medio capitalizada puede ser el apalancamiento en los gastos fijos. Una casa de por sí tiene unos gastos intrínsecos como son impuestos, seguros, las propias hipotecas. Si tú encima de eso estás invirtiendo en tener otro préstamo, que es otro gasto fijo, con
la contratación de otros seguros y otras operativas paralelas, estamos hablando de que justamente estás metiendo la pata en el mismo problema de 2008, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Como decía el Che Guevara, un pueblo que olvida su pasado es un pueblo que está condenado a cometer los mismos errores. Por favor, no hagamos eso. Vamos a darnos tiempo en el propio tiempo, ¿vale? Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta también es que el dinero va y viene, pero el tiempo no se recupera, ¿vale? Entonces, si tú te vas a pegar 10 años amargado, apalancado en los gastos fijos, no es que estés trabajando y que no huelas el sueldo, es que estás invirtiendo 10 años de tu vida en pasar las canutas, ¿vale? Como se dice aquí en Sevilla. Entonces, vamos a tomar bien responsabilidad ante, oye, tengo 22 años, estoy viviendo en casa de mis padres, no tengo obligaciones económicas, voy a disponer gran parte de mi sueldo a ahorrar. Ya hablaremos también en otros programas del método de inversión y de cómo hacerlo de la mejor manera, pero principalmente bajo el nivel cultural medio, dedícate a ahorrar el cerdito de toda la vida. ¿Por qué? Porque al final después te va a ayudar a que, por ejemplo, en momentos como este, oye, que suben los tipos de interés y la cuota supera mi porcentaje de endeudamiento. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque como llevamos tiempo ahorrando, vamos a dar mayor entrada, vamos a tener que solicitar menos dinero, probablemente incluso a lo mejor quizás hasta menos plazo, y la operación va a ser más ventajosa para ti. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente los primeros años son muy condicionantes, sobre todo la etapa de los 20 condiciona mucho la de los 30 y la de los 40. Vamos a prestar atención a todo este tipo de cosas, ¿vale? La problemática al final de lo que decía, de tener dinero y de no tener dinero, es no tenerlo, ¿vale? Pues bien, oyentes, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y que este es el inicio para aprender a navegar del mundo hipotecario, ¿vale? Hoy hemos hecho un breve repaso por lo que son los antecedentes y como la perspectiva cortoplacista más básica que tener a la hora de obtener financiación, ¿vale? Entonces, último tip, ¿vale? Para decir adiós. Hasta la semana que viene. Seamos consecuentes con nuestro poder adquisitivo. Prioricemos el ahorro. Hay tiempo de sobra a lo largo de la vida para comprarse el Mercedes, ¿vale? Lo digo por los chavales jóvenes que a día de hoy están sacando los Mercedes de los paquetes de Doritos. Tranquilidad, hay tiempo de sobra, hay tiempo para comprarse un iPhone, el mejor que haya. Pero por favor, el tema de la vivienda vamos a verlo con tranquilidad, porque después es una supedita, una vida de sufrimiento en el caso de que ocurra lo que no quieres que ocurra, ¿vale? De eso hablaremos también en el programa de la semana que viene, así que decir adiós. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y muchísimas gracias a nuestro currito, nuestro técnico, siempre con nosotros, siempre presente. To make a fuss, I don't wanna hear.
Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. Making moves, trying to get away from this life I'm living. Same old things every day, wanna change this feeling. Wasting no more time, don't care about what you're saying. Try to keep me down, no time for all your playing. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah, I don't even know what I want no more, no more, no more, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't even know what to do right now, right now, right now, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't wanna try again, try again, try again, try again. I don't wanna try again, try again. All we had were those memories, time to make some new ones. Sun is up, I'm wide awake.